Hola a todos. Hola a todos. Ya saben que aquí hablamos de la crisis del límite. Todavía a ratos me preguntan qué cosa es eso. Bueno, muchas cosas a la vez, pero básicamente, si han visto la película La Gran Apuesta, voy a poner un enlace abajo sobre la película La Gran Apuesta. Y un amigo me preguntó, me dijo, no, tú estás hablando de eso, ¿no? Y yo le dije, no. ¿Te acuerdas cómo al final de la película se muestra o se explica de que nada ha cambiado, no se ha hecho nada, nadie ha buscado reparar nada, de que las mismas personas siguen a cargo de aquello que provocó el problema? Entonces, y él me dice, sí, me acuerdo. Bueno, yo hablo de eso. O sea, yo hablo de La Gran Apuesta, la segunda parte. De eso estamos hablando, entre otras cosas. Porque el problema es muy complejo y tocamos un tema por vez. El tema de hoy es una tragedia. Es algo que no deberíamos hablar. Es algo de lo que nunca se debería hablar. No es un tema que está disponible para el debate. Básicamente es el calentamiento global. El calentamiento global es antropogénico, punto. No necesitan saber absolutamente más, es provocado por el ser humano. Sabemos que es el dióxido de carbono en exceso, que el ambiente ya no lo puede asumir, o sea, no lo puede asimilar, perdón. Entonces sabemos que es eso perfectamente y no hay discusión al respecto, no hay debate al respecto, es el consenso científico lo que dice. Entonces, esa es la realidad, punto. Lo demás es yapa. Y si tienen 15 minutos hablamos de cómo sabemos de que el calentamiento global es antropogénico. A la vez que también debemos hablar por qué es una tragedia. Es una tragedia porque nadie puede venir y discutir ni debatir si es un marcador o no. Es un marcador y punto. Podríamos hablar sobre el concepto de marcador, podríamos hablar de cuál es el mejor marcador, pero nadie va a venir a discutir de que esto es un marcador. Y es una tragedia de que en el mundo de hoy, en el que se está relativizando tanto, no se entienda ni siquiera qué se puede relativizar y qué no, digamos. O sea, vivimos en un mundo epistemológicamente tan confundido de que tú le puedes presentar una vela y el otro dice, ay, voy a cuestionar. O mi opinión es de que no es, no sé, creo que se ha perdido el concepto de qué es opinión, qué es, qué es argumento, qué es analogía, bla, bla, bla. Bueno, es una tragedia, es verdaderamente patético y triste de que tengamos que hablar de esto, que tengamos que decir lo que todo el mundo está diciendo. Ahora, ¿por qué se tiene que decir si los medios de comunicación, todo el mundo está a bordo y está diciendo exactamente eso y está sumamente difundido y todo lo demás? ¿Por qué se tiene que hablar? ¿Por qué hay tanta desconfianza en lo que dicen los medios y todo lo demás? Por ejemplo, en este momento, la semana pasada fue muy dura para lo que es los índices económicos de las bolsas. Entonces hay mucha especulación mal dirigida ahí y la gente dice, pero no, en el fondo va a estar todo bien. Entonces eso es lo que dicen todos los medios de comunicación, de que los, ¿cómo se llama? Los fundamentals de la economía estadounidense, los aspectos fundamentales de la economía estadounidense, de la economía europea, de la economía mundial, son todos sólidos. Eso es lo que se está diciendo, repartiendo y todo lo demás. Cuando en verdad es completamente falso, no hay aspectos fundamentales en la economía mundial actual, todo es una montaña de deuda, es una estructura de deuda, hay unos déficits fiscales brutales y no solo eso, sino de que hay una intervención directa de los bancos centrales europeo y japonés en cantidades astronómicas en los mercados. Entonces hay 2 billones solo el año pasado, plan de 2 billones de intervención solo el año pasado para sostener esto. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Yo no estoy cuestionando lo que dicen los medios de comunicación, estoy diciendo que son puro patrañas, de que son los mismos tontos a cargo, etcétera, etcétera. Pero la economía, en esencia,
es algo que los seres humanos manejan, que está completamente codificada, de que lo utilizamos a través de dinero, que son representaciones codificadas y aceptadas legalmente como lenguaje y todo eso es. Entonces, yo estoy relativizando ese aspecto. No estoy relativizando el otro aspecto que tiene que ver con un termómetro. Bueno, entonces hay algunos, lastimosamente, bueno, para bien la verdad, para bien, Donald Trump viene y es una de las personas que es escépticas ante el cambio climático. Viene bien que venga él porque todas las personas, todos los demás políticos aceptan el cambio climático y no hacen nada al respecto. Entonces viene bien que alguien cuestione el cambio climático y que todas las personas y todos los movimientos digan, no, ¿cómo se va a cuestionar esto? Vea, genial, que se debata, que se hable, por favor. Siquiera eso. También era una maravilla cuando decía Donald Trump de que todo era una burbuja económica, pero cuando era candidato. Ahora se vuelve presidente de los Estados Unidos y todo es mérito de Donald Trump, lo cual es triste, pero ni modo, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo es posible que podamos saber de que el cambio climático es humano? Porque lo podemos medir perfectamente. Existen espectrómetros, existen espectrógrafos que permiten, tú agarras cualquier elemento, digamos pulverizado, y lo atraviesas con un láser, y el láser va a sacarle su huella digital, se puede decir, ¿no? Eso es lo que hace un espectrómetro. Entonces, si tienes, no sé, polvo de hierro, le atravieses con el láser, va a salir una marca, digamos que esta es la marca de hierro. Si no, va a salir la marca de hidrógeno, la marca de nitrógeno, la marca de lo que sea que fuere, ¿no? Entonces, se pueden utilizar los espectrómetros de distintas maneras, pueden averiguar cuáles son los usos más, ¿cómo se dice? Los usos estandarizados científicos, pero no vale la pena. El punto es de que tenemos esos mecanismos para decir, ahí hay hidrógeno, ahí hay hierro, ahí hay lo que sea, ¿no? Podemos decirle que contiene esa atmósfera, sobre todo obviamente los gases, que es más fácil, pero se puede hacer literalmente con cualquier elemento. Con cualquier elemento se hace eso de forma activa o de forma pasiva. En otras palabras, lo atravieso con láser o el láser lo toca y rebota y me da qué componente es. Con espectrógrafos, el espectrógrafo es el que ve la luz y a través de su visión de la luz, de cómo está rebotando, o mejor dicho, cuál es la longitud de onda que nos transmite y bla bla bla. Desconozco los detalles científicos, son completamente irrelevantes. ¿Por qué? Porque a través de esos aparatos hemos podido ver que planeta tal tiene una atmósfera de nitrógeno en tal o X o Z proporción, ¿ve? Entonces, tenemos los instrumentos para medir qué es lo que hay en nuestra atmósfera, qué es lo que hay en otras atmósferas, y son elementos sumamente precisos. Entonces hemos visto de que hay un incremento del dióxido de carbono en la atmósfera de nuestro planeta. Ahora, ¿qué produce eso? Lo que se llama el efecto invernadero. Tú tienes los rayos del sol que entran así, ¿no? Entran los rayos del sol y en gran medida rebotan. Pero rebotan así. ¿Y qué pasó con este? Choca con el dióxido de carbono y rebota. Y eso genera el efecto invernadero. Y si tenemos más dióxido de carbono en la atmósfera, entonces llegan los rayos del sol así y salen así. ¿Y qué va a pasar con estos dos? Van a rebotar. Y puede ser con los tres. Y no puede ser más. No puede ser más porque ya nos fundimos, nos morimos, nos convertimos en Venus. Tenemos de los otros planetas en el sistema solar.
tenemos Mercurio y tenemos Venus. Mercurio, mejor dicho, Venus es el más caliente. El más cercano al Sol es Mercurio. El segundo lugar está Venus. Y Venus es más caliente que Mercurio. ¿Por qué? Porque Venus tiene atmósfera. Y su atmósfera lo que hace es retener el calor. No tiene un efecto invernadero brutal, tiene unos 200 grados de temperatura en cualquier parte de la superficie. Entonces tenemos ahí un ejemplo del efecto invernadero en su máxima expresión. ¿Podría suceder eso con la Tierra? Algunos dicen que sí, algunos dicen que es obligatorio de que suceda, pase lo que pase a fin de siglo. Hay otros que dicen que va a suceder antes. El hecho de que podamos medir perfectamente los efectos de lo que es el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, o sea, por ejemplo, el metano también es un gas de efecto invernadero, no quiere decir que a largo plazo podamos medirlo con perfecta exactitud. Eso es lo que siempre se dice con las cuestiones científicas, de que tenemos un 99,9% de certeza, no podemos tener 100% de certeza. Entonces tenemos un 99% de certeza de que el efecto invernadero o el calentamiento global es antropogénico. No, porque por cuestiones científicas siempre no se puede decir 100. Esas son las ciencias duras. Ahora, cada que hay un invierno fuerte en Estados Unidos, hay un montón de gente que dice, ¿dónde está el calentamiento global? Por Dios. Por Dios, el calentamiento global es calentamiento del planeta, es calentamiento de la temperatura promedio del planeta, no es otra cosa. No es de que va a desaparecer el invierno y de que todo va a ser verano y todo lo demás. No es algo, como se dice, bien repartido a lo largo del planeta. No hay tal cosa. Lo que sucede es este fenómeno. Sucede esto. ¿No? Sucede esto. Y alguien dice, ¿pero por qué sucede eso? Si no quieres que suceda esto, si no quieres que haya oscilaciones en el clima, deja de meter tu bendito dedo en el clima. Porque eso es, o sea, Dios mío, la gente pregunta, ay, ¿por qué sucede? Pero por si estás metiendo el dedo. Literalmente, está el ser humano metiéndole dióxido de carbono, lo que sube las temperaturas y obviamente después baja y obviamente después sube, etc. Estamos incrementando las oscilaciones y la brutalidad de las oscilaciones y es por eso que tenemos brutales sequías y tenemos brutales inundaciones y tenemos brutal sequía e inundación. En este momento mi país está inundado y todavía tenemos una sequía. O sea, todo está inconcebiblemente verde, todo está húmedo, está frío, pero seguimos en sequía. Entonces, eso es así de fácil. Podemos medirlo, podemos medir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y también podemos medir perfectamente sus efectos. Tenemos láseres, mejor dicho, tenemos satélites que pueden captar a la perfección cuánto calor se desprende de la Tierra con una precisión inconcebible. Entonces, sabemos cuánto calor estamos reteniendo de lo que debería rebotar. Y lo que lo retiene son los gases de efecto invernadero, entre los cuales se encuentra el dióxido de carbono. Ahora, a ratos hace frío, por ejemplo, en este momento en Pyeongchang, donde se celebran las Olimpiadas, que no estamos pudiendo ver acá, no lo transmiten los canales. Una tragedia. Bueno, el punto es de que está muy frío, ¿no? Entonces, uno de los científicos que habla del calentamiento global muestra de que entre los años, no sé, 60 y 70 y algo, bajó la temperatura, ¿no? Baja la temperatura.
Y en los próximos años también baja la temperatura entre los años 78 y tantos. Y en el próximo año también, en el año 80, 80 y algo, baja la temperatura. Y el año tantos o tantos baja la temperatura. Y el otro próximo año baja también la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está bajando o está subiendo? Y después hace una elocuente unión de estos informes de temperatura. Y simplemente los une. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La temperatura está subiendo y punto. Entonces, ningún récord de nieve en ningún lado, ningún enfriamiento o temperatura baja en cualquier parte, es señal de que, es falso, es una farsa esto del calentamiento global y esas cosas, que es una idiotez decirlo. Obviamente la gente que lo dice es por ignorante, no es un tema que esté abierto al debate. O sea, la mayor parte de los científicos están simple y llanamente afirmando de que el calentamiento global es realidad. Entonces el consenso científico de ciencias duras, de termómetros, ¿no? O sea, algo concreto. El consenso científico te dice que hay calentamiento global y punto. No es un tema que esté abierto para el debate. Entonces la gente que habla de cuestionar el calentamiento global, como Donald Trump, es simplemente ignorante del tema. O sea, yo podría decirse que respaldo a Donald Trump. No es verdaderamente respaldo, pero digamos lo voy a apoyar donde tenga la razón, y donde esté completamente equivocado, entonces el tipo no sabe, ¿no? Económicamente hablando, mejor, si hace algo que lleva al error, está mal, y si habla de algo que está bien, entonces ahí, claro, ahí lo voy a apoyar, ahí lo voy a respaldar. Y voy a decir que bien que se hable de esto, pero no en sus errores. Entonces, ¿por qué se da ese error en Donald Trump? Porque es un ignorante del tema. No tiene ni idea de qué está hablando cuando cuestiona el calentamiento global. Y lo mismo sucede con absolutamente cualquier persona que cuestione el calentamiento global. No es algo que pueda cuestionarse. Son datos duros, son ciencias duras, son termómetros. Y son fenómenos que podemos medirlos a la perfección con nuestros satélites, espectrómetros y todo lo que quieras. Entonces no hay ni la más mínima duda. Y la gente que habla desde su ignorancia sobre el tema está diciendo estupideces desde la ignorancia. Y ni siquiera vale la pena prestar la atención. Pero es una tragedia. Es una tragedia que tengamos que hablar del tema. ¿Por qué? Porque la gente no sabe distinguir de lo que es temas construidos con código, lenguaje, de lo que son fenómenos. Es como si no supiésemos diferenciar entre el papel y la idea del papel. Pero ahí es donde no estamos, allí estamos porque, bueno, hemos fallado mucho, hemos fracasado en ciertos aspectos educativos y todo lo demás. ¿Y qué es lo que queda hacer? Lo que queda hacer es esto, ¿no? Repartir un poco de sentido común. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Ya saben que la solicitud siempre es de que repartan el video entre siquiera 2 personas. Y ya vamos a ver qué más novedades hay al respecto. Adiós por hoy.